familia, bienvenidos a un nuevo tiempo de estudio, este tiempo que estamos utilizando para aprender más de la palabra, para ser llenos del Espíritu Santo y sobre todas las cosas obedecer la voz del Espíritu que nos está hablando durante toda esta serie que hemos estado hablando acerca de la iglesia y acerca de diferentes cosas. Si no has visto la clase anterior, puedes verla, una clase hermosísima. Gabriela nos habló acerca de ese abandono que sintió Jesús en la cruz, una clase preciosa y que sé que puede ser de bendición para tu vida. Y pensando en eso y esta semana leyendo un poco el libro de Gálatas, me encontré con un versículo que creo que forma parte de cualquier ministro o cualquier persona que Dios ha dado como autoridad para enseñar y formar a otros. Y siento que es algo que experimenta cada ministro cuando enseña y trata de formar a otro creyente. Y lo podemos ver en Gálatas 4:19. Pablo está alentando otra vez a la iglesia, pero también la está llevando otra vez a un punto de inicio. Él está hablando con ellos y le está diciendo, ¿por qué abandonan otra vez lo que ya se supone que ya sabían, que ya habían aprendido, que era la forma de Cristo y no la forma de la ley? Y Pablo le dice, se le acerca, hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto. Y me parece tremendo que Pablo utiliza esta analogía de un parto, de un dolor, de engendrar algo, y dice hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces la forma en que Pablo estaba formándolo causaba en él un dolor de parto. Y muchas veces como ministros y como cristianos pareciera que estuviésemos en ese dolor de parto formando a cada creyente. Y Pablo dice, no solo eso, sino que él dice, otra vez me están haciendo sentir esos dolores de parto, porque para el contexto en que se maneja esto, pues la iglesia de Gálatas estaba abandonando la forma de Cristo y estaba otra vez haciendo la forma de Moisés, porque estaba otra vez cayendo bajo la esclavitud de la ley. Entonces Pablo está reprendiendo a esas personas que estaban confundiendo la mente de los creyentes. Entonces, Pablo dice, como una madre que está en dolor de parto otra vez hasta que Cristo sea visible en sus vidas, esté tomando forma en sus vidas. Y creo que es el sentir de nosotros como maestros y el sentir de la iglesia, de que Cristo sea formado en cada creyente. Así que sigue ministrando, sigue formando a aquellos a quienes Dios te dio el honor y el placer de servir y de formar. Así que no desistas, aunque parece que muchas veces es doloroso formar a alguien, formar a un creyente, formar a Cristo en un creyente. Y fíjate que Pablo decía, hasta que tome la forma de Cristo, no la forma de Pablo, no la forma de mi iglesia, no la forma de lo que yo pienso, sino hasta que lleguen a parecerse cada vez más a Cristo. Y eso quizás si algo pudiéramos ponerle un título a este estudio, a este tiempo donde estamos estudiando, sería hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y ese es el corazón de cada maestra, de cada ministro y de esta iglesia, Abba Padre, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y con esta introducción me gustaría hablar de la segunda carta de Corintios. Una carta que se asemeja un poco a Gálatas porque también estaba pasando por un momento donde querían regresar a viejas formas religiosas del judaísmo, y donde Pablo también no llega solamente con un carácter endeble o con un carácter muy sutil, sino que Pablo comienza a confrontar a la iglesia y comienza a decirle todo lo que está haciendo mal y comienza a exponer. Y en la segunda carta de Corintios podemos ver a Pablo cómo presenta todo el testimonio de lo que tuvo que sufrir y padecer, los sufrimientos de Cristo, él los llama, para hacer que el evangelio avanzara y para alcanzar a muchos. Entonces, si nos situamos ahí, vamos a comenzar a leer 2 Corintios capítulo 4. Como le decía, Pablo trata de reprender a aquellos que estaban corrompiendo el corazón de la iglesia, el corazón de los creyentes, y él comienza asegurando que su ministerio es por misericordia, por gracia, y que él además no estaba empleando acciones vergonzosas ni ocultas, ni estaba utilizando métodos turbios, él los llama. Él no estaba predicando el evangelio como él quería, sino que no había distorsionado la palabra, no estaba engañando a nadie, y además de eso él dice, y no nos estamos predicando a nosotros mismos, sino a Cristo.
Ese era el deseo de Pablo. No nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a Cristo. Y porque estamos predicando a Cristo, ustedes tienen que conocer esto. Y a partir del versículo 7 en adelante, Pablo comienza a presentar maravillosos detalles sobre lo que fue su servicio a Cristo, lo que le había costado sufrir y padecer en carne, el servir a las iglesias y el servir y el dar amor a Cristo a través de la predicación. Entonces, antes de hablar de los sufrimientos, Pablo comienza dejando algo muy en claro. Pablo comienza dejando, no me voy a presentar solamente como un superapóstol, sino te voy a decir lo que realmente yo soy. Y me hace acordar mucho la clase anterior de Gabriela, donde decía, Dios quiere saber quién es Él para que tú sepas quién eres tú. Y entonces Pablo dijo, yo soy lo siguiente. En el versículo 7 podemos leerlo. Dice, pero tenemos este tesoro, que habla acerca de Él, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿saben quiénes somos nosotros? Nosotros solamente somos frágiles vasijas de barro. Dice vasijas de barro comunes que llevan este maravilloso tesoro, haciendo referencia al Evangelio, pero también el tesoro que es Cristo mismo, el Evangelio, Cristo mismo. Entonces dice, dentro de nosotros está este tesoro. Por eso, cuando yo imaginaba una vasija con un tesoro, nadie mete un tesoro en una vasija de barro, en algo que es frágil, en algo que es inseguro, en algo que es débil. Normalmente nosotros, bueno, ahora que tenemos tecnología y que estamos un poco más avanzados, ahora guardamos nuestras posesiones, en este caso nuestro dinero, lo que más valoramos, lo guardamos en lugares seguros, en este caso en un banco, que el banco se supone que tiene caja fuerte, o que es un lugar donde es prácticamente impenetrable, donde nada puede dañar ese tesoro y donde estaría más seguro, en las manos más seguras, hasta ahora quizás en un banco o en una caja fuerte en nuestras casas. Pero me parece curioso que el Señor dijera, pues yo voy a guardar este tesoro inmenso, grande, que es el Evangelio, en vasijas de barro. Y las vasijas de barro eran de barro cocido, eran muy fáciles de romperse y también de reemplazar. No servía una, pues tomaban otra. Y también en esa época hablaba mucho acerca del estatus social de una persona. Porque las personas ricas, las personas de clase media tenían vasijas de oro, tenían vasijas de metal, pero las personas quizás comunes, pobres, tenían y utilizaban vasijas de barro. Entonces me hace acordar el texto cuando el Señor habla y dice, de lo vil y menospreciado del mundo escogí para avergonzar a los sabios. De las vasijas de barro, escogí vasijas de barro para avergonzar las vasijas de oro y las vasijas de metal. Las vasijas que creen que pueden contener este tesoro no lo contienen los débiles, lo contienen los frágiles, los contienen los que son débiles en su carne, en su cuerpo. Entonces, por eso que aún Dios, pudiendo poner este tesoro en un mejor lugar, Él escoge un lugar que nadie escogería. Y nadie guardaría un tesoro ahí, pues Él ha decidido guardar el misterio del nuevo pacto en ti y en mí, en estas frágiles vasijas de barro como tú y como yo. Y la segunda parte de ese versículo dice, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Entonces, somos vasijas de barro que contienen este tesoro, pero para un fin. No para mantenerlo ahí, no para solo ser usado y simplemente ahí guardado, sino que dice, el fin de que ese tesoro esté contenido dentro de esa vasija, es que me dé gloria. Dice, para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros. Y cuando utiliza aquí la palabra poder, es la misma palabra. Hace un tiempo nuestra maestra Hani nos enseñaba acerca de la palabra dunamis, que significa poder. Y habla acerca de un poder estruendoso, un poder, fuerza, ímpetu. Y dunamis, pues donde viene dinamita, algo que explota, algo que es fuerte. Y yo decía, qué bárbaro que Dios escogió meter su poder
como si fuese una dinamita, algo que va a explotar, en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que cuando ese poder funcione y opere en esa vasija, entonces la gloria va a ser insofactamente para el Dios de ese poder, porque nosotros no podemos producir ese dunamis, nosotros no podemos producir poder, nosotros no se origina en nosotros, proviene de Dios. Y por eso Pablo dice, lo que tenemos dentro no es de nosotros. No provino porque estudié, o porque quizás hice mil y un cosas. No, proviene de la gracia, proviene de la misericordia, proviene de que Dios así nos escogió para ser sus ministros, para llevar este tesoro dentro de nuestro corazón. Entonces, el barro no oculta el poder, lo expone. El barro expone el poder que hay dentro de él. ¿Y por qué lo expone? Porque si luego comenzamos a leer los siguientes versículos, Pablo comienza a hablar de su vida y de su ministerio, de todo lo que tuvo que pasar y de todo lo que tuvo que vivir. Y nos vamos al versículo 8, si lo pueden leer allí. Yo lo voy a buscar aquí también. Sin embargo, lo voy a leer en la Reina Valera porque muchas veces cambia un poco las versiones, pero la esencia sigue siendo la misma. El primer versículo, en el 8, dice, atribulados en todo. Pablo comienza a explicar qué era lo que estaba pasando con esas vasijas. Dice, esta vasija está atribulada en todo, en toda tribulación. Está siendo presionada. En otras versiones dice presionado como una uva, aplastado, presionado. Dice, pero no angustiados. Y ese pero, esa coma que dice, más no angustiados. La primera parte te habla de la angustia que está pasando la vasija, pero la segunda parte te dice, no angustiados. ¿Por qué? Porque el tesoro que estaba dentro de esa vasija producía en ellos no angustiarse. Entonces podías presionar a la vasija, pero no podías presionar ni angustiar al tesoro que está en esa vasija. Por eso dice, más no angustiados. Lo que tiene esa vasija es mucho más fuerte que las presiones externas. Por eso, lo que te presiona jamás será en fuerza y en potencia mucho más grande que el poder que está dentro de ti, que es el poder mismo de Cristo, que es el poder de la resurrección, que habita dentro de tu corazón. Entonces, por eso dice, es que dentro está este tesoro. Aunque traten de atribularnos, aunque estemos atribulados como humanos, en nuestra humanidad, en nuestra humanidad, no estamos angustiados. Y esta es la paradoja del Evangelio. Dice, en apuros, mas no desesperados. En otras versiones habla como si estuviéramos estrechos, como si estuviéramos en un lugar donde tenemos que tomar una decisión difícil, donde tenemos que tomar una decisión apresurada. Y lo normal es que estés desesperado, pero entonces él dice, sí, estamos en apuros, pero ¿saben qué? El tesoro que está dentro de nosotros no nos permite estar desesperados. Entonces, porque Dios estaba con ellos, ellos podían decir, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos por muchos, pero nunca nos abandona uno. Y ese es el tesoro que llevamos con nosotros. Muchos podrán estar detrás de nosotros persiguiéndonos, muchas tentaciones, muchos problemas, muchas dificultades. Pero dice, mas no abandonados, no hemos sido abandonados por Él. Y después dice, derribados, pero no destruidos. Y Pablo conocía muy bien la palabra derribados, porque cuando estaba en Listra, él mismo lo narra y dice, caí y me dejaron en el piso casi muerto. Ellos creyeron que estaba muerto y me arrastraron fuera de la ciudad, me dejaron ahí casi muerto. Y luego vinieron los hermanos, oraron por él y él se levantó. Y él dice, claro, derribado, me derribaron en mi carne, me derribaron, pero dice, pero no me destruyeron. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección estaba en esa vasija. Entonces, también podemos leer la segunda carta de Corintios, habla de todos los sufrimientos, y en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, también en el versículo del 9 en adelante, él comienza a decir, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, una vasija moribunda, pero dice, y es aquí que vivimos porque lo que está dentro de nosotros nos hace vivir. Dice, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos,
mas siempre gozosos. Y esto es lo que mencionaba la paradoja del Evangelio. ¿Cómo puedes estar entristecido? Sí, porque como vasija, como humano, como alguien que tiene alma, me entristezco, pero dice, mas siempre gozosos. Es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y dice, dice como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. No tenemos nada, pero dice, pero cuando veo hacia adentro lo que tengo, es que lo tengo todo. Y esto es el equilibrio que sucede cuando Dios trabaja en medio, su poder en medio de lo humano. El Señor sabe que somos vasijas, pero el Señor sabe qué poder ha depositado dentro de nosotros para que permanezcamos, para que resistamos y para, como dijo Pablo al principio de la carta, dijo, no desmayamos. Por todo esto, entonces, no desmayamos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así actúa ese poder en nosotros. Y después en el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros. Otro de los fines, dice, el fin mismo es para dar gloria a Dios. Y por eso él dice, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. En la otra versión, en Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho como lo explica, porque dice, todo es para beneficio de ustedes, creyentes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas por mi sufrimiento, entonces dice, habrá abundancia de acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Entonces Pablo dice, más y más sufrimiento, sí, pero más y más personas están siendo alcanzadas. Hay más y más acción de gracia y entonces por consiguiente hay más y más gloria para el Dios al que servimos. Entonces tu vida como vasija frágil funciona solo para una cosa, llevar más y más gloria al Padre. Esa es nuestra función, ese es el deseo del corazón de Dios, es que no nos gloriemos. Y Pablo dijo, si algo tengo que gloriarme, pues me gloriaré en mi debilidad. Para que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas, tenemos que reconocer que somos ese barro que está siendo formado, que muchas veces va a ser destrozado, va a ser derribado y hecho de nuevo como Dios quiere que sea. Entonces, reconociendo esa humanidad en nosotros, podemos entonces aún más reconocer la gracia y la misericordia de Dios, que aún siendo como somos, Él nos escogió para su gloria. Entonces, sucedía mucho en la iglesia, en las iglesias, que cuando una persona iba de una iglesia a otra, llevaba alguna carta de recomendación, y muchas veces a Pablo quizás se la pidieron, y se la pidieron a muchos de los apóstoles. Y Pablo en el 2 Corintios 3, un capítulo antes del que estamos leyendo, él habla un poco acerca de las cartas de recomendación. Y él dice, no me hace falta traer una carta de recomendación, porque mi carta de recomendación son ustedes mismos. Lo que nosotros hemos hecho, ustedes son el fruto de lo que hemos hecho. Así que ustedes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu. O sea, lo que Dios ha hecho en ustedes habla de lo que nosotros, de nuestro ministerio. Pero yo imagino que si a Pablo le tocara escribir una carta de recomendación, una especie de currículum apostólico, un currículo de Pablo, yo imagino lo primero que diría Pablo, ¿quién soy? Soy una vasija de barro. Y lo que me hace valioso es lo que tengo dentro, que es un tesoro, que es Cristo mismo. Y la experiencia de Pablo sería increíble, muy diferente a lo que nosotros hoy creemos que es ser muchas veces un cristiano exitoso, un cristiano poderoso, un cristiano superhéroe, un cristiano que todo lo puede, que todo le alcanza, que va a ser exitoso en su vida, va a ser exitoso en todo lo que se proponga. Y pareciera que Pablo, cuando expone su vida, trata de decirle a la gente, mira, esto es lo que significa sufrir por Cristo y esto es lo que significa ser un instrumento en sus manos. No son luces, no es estrella, no es fama, no. Entonces, si él pudiera exponer esa carta, yo lo vería como en 2 Corintios 11, 16 al 13. Vamos a ver qué diría la experiencia de Pablo.
¿Qué diría ese párrafo donde él explicaría su experiencia? Y vamos a ver y contraponerlo con lo que se supone que hoy deberíamos ser nosotros como cristianos. Ahí en 2 Corintios 11, 16 al 13, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Eso no parece un superhéroe. Eso no parece alguien poderosísimo que puede con todo. Un hombre en medio del mar pasando día y noche, a la deriva, como náufrago. Y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, dice, muchos desvelos, en hambre y en sed. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Y aquí vemos el corazón apostólico de Pablo. Dice, la preocupación por todas las iglesias es la carga que se agolpa sobre mí. Sí, he pasado desvelos, sí he pasado desnudez, hambre, todas esas cosas. Pero la carga que llevo en mis hombros es la preocupación por todas las iglesias. Y después dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿A quién? Cuando alguien se desvía, yo no me duelo, no me indigno, no me molesta que hagan tropezar a alguno de mis hijos. Dice, si es necesario, y el 30 es la clave de lo que dice Pablo, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces, prácticamente Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? No tengo capa, creyente, no tengo capa, no vuelo en las noches, no hago malabares. Sí, existe un poder que me hace hacer cosas sobrenaturales, pero no proviene de mí, porque aún en el cuerpo, dice, llevo el sufrimiento de Cristo. La muerte de Cristo está por todos lados en nosotros. Entonces Pablo está diciendo, sí, entonces tengo que gloriarme en algo, tengo que gloriarme que Dios sigue usando esta vasija y que su poder se está perfeccionando en esta vasija. Entonces, ¿cuál quizás es la grieta de tu vasija? Quizás la grieta de tu vasija es una enfermedad. Quizás la grieta de tu vasija es una frustración, es tu propia mente, es quizás una baja autoestima, o quizás la grieta de tu vida es una depresión, quizás la grieta de tu vida es dolores físicos o dolores en el alma. Pero sea cual sea la grieta de tu vasija, te digo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y por eso podemos decir, como en Joel dice, diga el débil, fuerte soy en Cristo. Esa es la paradoja del Evangelio. Eso es cuando lo débil se hace fuerte en Cristo. Y después, los apóstoles siempre mencionaban palabras muy claves, pero yo escogí 3 palabras que pareciera que no se usaran últimamente, pero que son tan elementales cuando servimos a Cristo. Y hay 3 palabras que siempre rodeaban a los apóstoles. Una era muerte, una era pérdida y otra era desgaste. Y es que nuestra vida, cada vez vamos perdiendo más cosas. De hecho, el pastor Rubén le da mucha risa porque dice, cuando cumplimos años, no estamos cumpliendo un año, estamos perdiendo un año. ¿Por qué lo celebramos? Y tiene mucha lógica, de hecho nunca lo había visto así. Es verdad, estamos perdiendo un año de nuestra vida. O sea, realmente ya se nos está cortando cada vez más el tiempo. Entonces vivimos en un continuo, como hombres, en un continuo desgaste hasta que muramos. Entonces es como si nuestra vida poco a poco va perdiendo cosas. Y los apóstoles hablaban acerca de la muerte desde 2 aspectos, porque ellos decían, físicamente nos estamos presentando a la muerte. En el versículo 12 él dice, así que vivimos de cara a la muerte. 2 Corintios 4:12. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado en ustedes vida eterna. Entonces Pablo decía, constantemente, físicamente, nos estamos exponiendo a la muerte una y otra vez.
Pero además de eso, no nos estamos exponiendo solo a la muerte física, sino a la muerte de nuestro propio yo. Pablo es el mismo que dijo, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Eso habla de muerte a mi yo, muerte a mi deseo, a mi propia voluntad. Entonces, nuestra vida como creyentes y como instrumentos en manos de Dios tiene que tener como principio la muerte, el humillarte hasta lo más bajo para que crezca Cristo en tu vida. Y también estar consciente de que estando también en el cuerpo estamos expuestos a que en cualquier momento podamos también debilitarnos o morir. Entonces, también habla mucho acerca de la pérdida. Ellos estaban muy conscientes de perderlo todo por Cristo. Y Pablo dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Dice, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol o por basura, a fin de ganar a Cristo. Pablo decía, todas las cosas para mí están infravaloradas. Todas las cosas son de muy poco valor cuando lo comparo con Cristo. Compara cualquier cosa de tu vida con Cristo y vas a ver que todo está mucho más allá abajo de la media. Cristo sigue teniendo el valor más alto en nuestra vida, sigue teniendo el lugar de estima más alto de nuestra vida. Y por eso Pablo le dijo, no me importa perder todo, a fin de ganar lo que es de mucho más valor, de mucho más peso, a fin de ganar a Cristo. Y también ellos estaban en un continuo desgaste, en un desgaste físico, en un desgaste emocional y en un desgaste de tiempo. Y Pablo ahí en 2 de Corintios mismo, donde estamos leyendo, él en el versículo 16, él habla y dice, por tanto no desmayamos, aunque pasamos todo esto que pasamos, vivimos todo esto que vivimos, experimentamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, dice, muchas veces somos atacados por presiones de afuera, pero también tenemos temores internos, lo dice en el 2 de Corintios 6, pero él dice, por tanto, aunque pasamos todo eso, no desmayamos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y después, Pablo en el capítulo 5, en el primer versículo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y Pablo utiliza aquí su profesión para explicar un poco. Recordemos que él hacía tiendas, tabernáculos, carpas. Y él dice, porque así como una tienda, un tabernáculo se va desgastando, se va deshaciendo, se va poco a poco dejando de ser útil. Dice, así va pasando con este cuerpo, la vejez, los años van pasando. Pero él dice, me gusta esta versión, dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Dice, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva. En nuestro presente somos vasijas frágiles, pero en nuestro futuro seremos transformados en un cuerpo glorioso. Y dice en el versículo 2, por eso gemimos, en la versión Reina Valera dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces espera un poquito más, vaso de barro, espera un poco más porque pronto viene tu revestimiento, pronto serás mudado de lo mortal a lo inmortal, a lo que no se puede romper, a lo inmarcesible, aquella nuestra habitación celestial, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Por eso dice, allá arriba no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Dios enjugará toda lágrima. Es que vasija de barro, tu debilidad no es una vergüenza, es un honor. No tener capa y no ser un superhéroe es un honor, porque entonces estamos dando mucha más gloria al Dios que nos llamó. Así que solo somos vasijas de barro que contenemos este grandioso tesoro que es Cristo mismo, que es el misterio de Cristo y que es la salvación, para que expongamos ese tesoro a los que están afuera. Dios te bendiga.